¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. El día de hoy vamos a estar conversando sobre igualdad de oportunidades como motor del cambio social y para ello nos acompaña Carla González Villalobos. La presento para que usted conozca con quien vamos a estar conversando los próximos minutos. Ella es una destacada comunicóloga moreliana, ex candidata, entre otras cosas, al Senado de la República por Movimiento Ciudadano y ha sido reconocida por su trayectoria también en la administración pública. Estuvo colaborando aquí en el Congreso de Michoacán, en el Zoológico y bueno, se permanece todavía ahorita en Movimiento Ciudadano. Fue galardonada con el Premio al Mérito Juvenil y ha enfocado su carrera, entre otras cosas, a la comunicación estratégica y la gestión social. Pues vamos a estar conversando con ella justamente y también me acompaña el día de hoy Camila Islas. Cami, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Mario, qué gusto volver a compartir micrófonos contigo y también Carla, qué gusto y qué placer poder platicar contigo hoy en Contexto. Bienvenida. Muchas gracias, al contrario, encantada y nuevamente agradecer la invitación. Gracias, Carla. Bueno, finalmente eres colega, eres licenciada en comunicación y bueno, te has desempeñado en esta rama, parte de tu carrera profesional camina por la misma. Estuviste en el Congreso de Michoacán en el área de comunicación social, estuviste en el Zoológico, pero bueno, de repente también diste un paso a un costado y fuiste candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano. Ahorita nos platicarás por qué decides caminar también por la senda de la política, cuáles fueron los proyectos que te llevaron a impulsar esta decisión, pero me gustaría, para iniciar, que le platiques a la gente que nos escucha y que nos ve también a través de las redes sociales y de internet. ¿Quién es Carla González? ¿Cómo te presentas? Claro, pues, híjole, qué más presentación que la que me dieron, ¿verdad? Muchas gracias por eso. Pero creo que podríamos añadir que Carla González es una persona que... Me considero una persona que siempre y constantemente estoy buscando defender lo que pienso desde muy muy chiquita. Creo que eso es algo que me ha caracterizado, que siempre he buscado defender mis ideales y mis ideales siempre han sido pues construir un mundo precisamente con igualdad de oportunidades. Por eso cuando me llega la invitación de ustedes, pues yo encantada, porque ese es uno de los temas que más me apasiona, que es como una de mis motores en la vida y pues realmente me gustaría que en algún momento así, yo considero que he tenido una vida, la verdad, muy buena, me siento muy contenta de lo que he logrado, pero busco que eso no nada más se quede en una oportunidad o en sueños o metas para Carla, sino que más personas puedan llegar a aspirar a hacer lo que quieran ser en la vida. Entonces, pues es algo que me define, pues adicionar una persona muy alegre, extrovertida y que siempre estoy pensando en positivo y en cómo sí de las cosas. A la gente que nos escucha en radio, para la gente que también nos está viendo y no te conoce, explicarle, tuviste una condición médica, te diagnosticaron Guillain-Barré y eso generó que perdiste la movilidad de las piernas. De todo el cuerpo. De todo el cuerpo, digamos. A partir de ahí, y por eso te hemos invitado para platicar sobre este tema, igualdad de oportunidades como motor del cambio social, se suman pues a la lucha que tienen que emprender muchos millones de mexicanas y de mexicanos. Hay que empezar luego a explicarle a la gente la complejidad que hay en este país para que las personas puedan desarrollarse plenamente, ¿no? Cuando hablamos de juventudes, cuando hablamos de quienes viven en las comunidades de pueblos originarios, las mujeres, la gente que se encuentra en situaciones de pobreza, es complejísimo este país, pero si a esto le sumamos justamente temas con problemas de discapacidad o de movilidad, el problema se agudiza. Así es. ¿Cómo puedes explicar tú, por ejemplo, que un mexicano o una mexicana pueda salir adelante con todos estos retos?
Fíjate que precisamente es un reto, y es un reto para el que como sociedad no estamos preparados. Nos hacen falta millones y millones de cuadras, la verdad, por recorrer. Yo te puedo platicar que mi Guillain-Barré fue a partir de los 9 meses de nacer. Te puedo platicar que mi historia empieza como una bebé completamente normal, ¿no? Y cuando tú estás en esa situación, pues generalmente tus papás, tu familia, yo creo que cuando vas a tener un bebé, pues esperas lo mejor. Y al final del día, cuando sucede todo esto, es un cambio muy drástico. Pero como te comento nuevamente y que lo compartí hace rato, creo que yo fui muy afortunada de poder contar con todas las herramientas, de contar con un núcleo familiar que además es muy importante en este aspecto. Una familia que siempre estuvo ahí apoyándome. Al principio pues únicamente eran mi papá y mi mamá, ¿no? Pero luego 6 años después llega mi hermana, que se convierte en ahora sí que mi motor, y todo el tiempo impulsándome, y ella pues obviamente no tiene ninguna discapacidad. Entonces todo el tiempo es esta convivencia pues totalmente normal. Pero como lo vuelvo a resaltar, yo tuve esa fortuna de contar con todo ese desarrollo. ¿Y qué pasa con las personas que no es así, ¿no? Y como bien lo dices, en comunidades originarias, para mujeres, que también es doblemente la vulnerabilidad, para los jóvenes que también se la pasan pues en busca de una nueva oportunidad, y desafortunadamente es que no se encuentran, porque pues ahora sí que son sectores que, no sé, digo, la sociedad nos hace falta muchísima cultura, muchísima educación, muchísimo poder pensar más allá de lo que algo físico puede presentarnos de primera instancia. Pero tuviste la fortuna de caer en una familia que te ha ayudado muchísimo, pero eso no impide que desaparezcan las desigualdades y las barreras que existen en este país. Afortunadamente lograste terminar una carrera universitaria y tener una vida profesional, y eso te lleva también a darte cuenta cuáles son los principales problemas que enfrentan pues las personas, no solamente los jóvenes, no solamente las mujeres, sino personas que tienen una condición parecida a la tuya, no necesariamente igual. ¿Qué destacarías con lo que te has enfrentado? ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué se ha cambiado? ¿Y qué áreas, sobre todo de la administración pública y de las políticas públicas, pues siguen igual de estancadas? Claro. Mira, yo creo que es muy importante saber que dentro de la administración pública y dentro de nuestros representantes ha habido personas con discapacidad, pero yo creo que hacen falta más personas con discapacidad verdaderamente, porque yo creo que únicamente viviendo una situación es como te das cuenta en el día a día que falta una rampa, que en las escuelas no te permiten entrar así como así. O sea, no es lo mismo. Yo te lo puedo platicar porque yo a lo largo de mi vida con lo que me he enfrentado es con que muchas escuelas me habían cerrado las puertas en decir, tú no puedes estudiar aquí. ¿Por qué? Porque quizás no está la infraestructura correcta, o dudando también, y vas a poder cumplir con una jornada pues estudiantil, vas a poder hacer tus tareas, vas a poder presentar tus exámenes. Entonces únicamente a veces, y yo creo que en todo, no nada más como una persona con discapacidad, sino como persona, buscas una oportunidad, y cuando esas oportunidades se cierran, claro que cuando no tienes a veces esa fortaleza, o cuando no tienes ese ímpetu de decir lo tengo que hacer, pues te vas para abajo, y es más fácil rendirte, es más fácil dejar todo estancado, ¿no? Entonces, pues eso es a lo que me he enfrentado a lo largo de la vida. La verdad es que sí ha sido un camino complicado, te digo, en ese sentido, principalmente en cuestión de educación, en lo social. Yo recuerdo que de chiquita me costó trabajo como tal el desarrollo, pues con los mismos niños, porque pues un niño a lo mejor de 6 años no piensa en, ay, es una persona con discapacidad, ¿cómo le integro? ¿Cómo juego? ¿Cómo esto? ¿No? Y de repente a veces la cultura, las mismas familias, lo que te inculcan, que está bien, que no está bien, la voy a lastimar, no la voy a lastimar. Yo creo que todo es desinformación, porque si como sociedad nos enseñamos a vernos todos iguales, y eso va desde que eres chiquitito, desde un niño, que tú le inculcas que todos somos personas, que todos tenemos los mismos derechos y que todos podemos hacer las mismas cosas, desde ahí, yo creo que desde ahí se pueden lograr los grandes cambios verdaderamente.
y pues bueno, como sociedad prepararnos más. En las escuelas tuve un profesor que incluso él se preparó muchísimo más para poder darme clases. Y la mejor atención. Vamos a hacer una primera pausa para seguir conversando sobre este tema que tiene que ver, insisto, en la elaboración de políticas públicas. No podemos dejarlo a la buena de Dios, ¿no? A las buenas conciencias. Tiene que ser una política de Estado, claro. En todos los sentidos. Vamos a hacer una primera pausa y volvemos. Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con Carla González Villalobos sobre este tema, la igualdad de oportunidades como motor del cambio social. Y bueno, seguimos conversando justamente sobre estos temas. Cami. Mario, qué interesante lo que nos está compartiendo Carla. Carla, creo que también es importante que digamos que, sí, la igualdad de oportunidades es tarea del gobierno, pero también nos toca a nosotros como sociedad poner nuestro granito de arena, ser empáticos, informarnos de estos temas. Pero también te quiero preguntar, muchas veces se dice que la ley es igual para todos, pero en la práctica no siempre ocurre así. Entonces, desde tu punto de vista, ¿dónde está la brecha entre lo legal y lo real? Yo creo que como todo, ¿no? Existe esta parte de lo que debe ser y lo que realmente es, y acabas de tocar un punto bien importante. Como sociedad, ¿hasta qué grado estamos dispuestos a permitir que se infrinja una ley, que haya corrupción, que no se respete tal cual? Porque bien, si lo sabemos, ya existe una ley para personas, por ejemplo, con discapacidad, que debería garantizar la inclusión verdadera, ¿no? De personas con discapacidad en diferentes rubros, pero sin embargo vemos un transporte público que no está adaptado, que no tiene condiciones, que realmente tener una discapacidad en México debe ser pues un privilegio de alguien que tenga el recurso económico para salir adelante, porque si no tienes un transporte público, olvídate de la movilidad, olvídate de llegar a tus sueños, de conseguir lo que realmente quieres. Ahora, si bien lo que les platicaba hace rato en torno a la educación, nos hace falta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque yo soy de la idea que los maestros, justamente todos los maestros, no debe existir uno en particular, sino todos los maestros deberían estar preparados para poder recibir en sus aulas a cualquier niño o niña, no importa su condición, no importa su género, no importa su etnia. Y al año que estamos, o sea, ya 2026, y de verdad todavía hay maestros que te discriminan por tu condición, que dudan de ti, como te comparto nuevamente, y de verdad a lo largo de la vida, pues me he enfrentado a muchísimas cosas. Recuerdo que en algún momento hubo una compañera que tenía parálisis cerebral, ¿no? Pero pues obviamente ya estaba recuperada y todo. Entonces estaba estudiando conmigo y recuerdo que yo me molestaba mucho. Si nos está viendo por ahí, saludos. Solo es el ánimo de mejorar siempre. Pero yo me enojaba porque yo recuerdo que pues mi compañera siempre anteponía siempre la discapacidad primero. Siempre, ¿no? Había alguna tarea y ella decía, es que yo no sé si voy a poder, y yo siempre era como, anímate, claro que vas a poder, o sea, busquemos el cómo, hay que hacerlo, hay que intentarlo. ¿Por qué? Porque también se trata mucho de la actitud de cada persona, ¿no? Pero también los maestros, por ejemplo, pues con ella a lo mejor quizás eran un poco más flexibles, y pues yo les decía, no, oye, o sea, todo parejo para todos. Entonces creo que son ambas partes las que debemos poner de nuestra parte para poder lograr esto. Igual en las empresas, cuando por ejemplo se tendría que estar contratando el 3% al menos del personal en una empresa con discapacidad, y generalmente pues hasta dónde se puede considerar discapacidad, ¿no? Porque a veces el 3% se cumple con alguien que a lo mejor no tiene un dedo, que a lo mejor alguien, no sé, algo que no cumple con la totalidad de lo que se pudiera decir una discapacidad. Bueno, incluso pasa hasta con los mismos apoyos, ¿no? Las becas. Entonces tú dices, teníamos que, yo creo que crear un
marco normativo un poco más específico, y que verdaderamente pues todos pusiéramos de nuestra parte para que, así como exigimos el cumplimiento de las demás leyes, también exigiéramos el cumplimiento de una ley, por ejemplo, para personas con discapacidad. Y también, Carla, en este sentido, quisiera preguntarte de tu paso por la política, porque sabemos que por mucho tiempo a las mujeres se nos excluyó de la política, ¿no? Claro. Entonces, tú eres mujer, pero aparte eres una persona con discapacidad y entras a la política. ¿Cuáles han sido los principales retos a los que te has tenido que enfrentar en la política? Claro, fíjate que dentro de la política, pues bien lo dices, simplemente es un reto sentarte en una mesa donde todos son hombres, tú eres mujer, tienes discapacidad y además eres joven. Entonces claro, era como que tus ideas no estaban tan padres, tus propuestas no estaban tan a la altura de las demás personas en una mesa, ¿no? Pero yo creo que cuando tienes esa convicción, cuando tienes la propuesta, cuando tienes la preparación suficiente, pues ni modo, toca enfrentarse y yo creo que eso fue algunas de las veces en las que me tocó presentarme y pues mis compañeros obviamente siendo hombres levantando la voz y teniendo las respuestas a todo y yo diciendo, oye, bueno, pues sí, pero yo también, mira, te quiero presentar tal cosa, ¿no? Entonces creo que ese es un paso muy importante para mí en lo personal, pero creo que también todas las personas que estamos en política pueden compartir estas experiencias y que ojalá que más personas se animaran a levantar la voz y a decir, quiero alzar la voz por construir un futuro mejor para todos. Hace ya casi 3 décadas, Carla, Gilberto Rincón Gallardo fue candidato a la presidencia de la República y uno de los grandes logros de este activista fue visibilizar justamente todas estas desigualdades a las que tú te has referido, poner sobre la mesa también toda la deuda que tenía el Estado y que tiene el Estado mexicano con este sector, digamos, de la población. Pero pues en México todo es urgente, ¿no? De repente, insisto, si hablamos de los diversos sectores sociales, siempre está sobre la mesa esta exigencia, ¿no? Que no hay igualdad de oportunidades, que se requiere normar sobre determinados aspectos. Tú te has referido a los más básicos, que a veces ni siquiera los volteamos a ver, en la escuela y el transporte público, ¿no? Uno, pues es lo que te dará finalmente las bases para una autonomía o independencia personal y económica. Y el otro, pues es lo más sencillo, para ir a trabajar, para ir a la escuela, para desplazarte. Y en estos dos casos, que serían los básicos, que es en los que tendría que estar resuelto el asunto, hoy vemos que no es así, que ni siquiera lo más básico, que es que se encuentre con con los accesos mínimos básicos garantizados a las escuelas, o que el transporte público en Morelia o en Michoacán tenga estos accesos mínimos para las personas con discapacidad. Si en lo más básico no hemos avanzado, Carla, ¿qué podemos esperar en lo que pues después es más complejo, más complicado? La parte laboral, tú hablabas de los porcentajes del 3 en la IP, me parece que en el gobierno, en la administración pública es el 5%. ¿Cómo le haces, no? Si desde lo más básico no cuentan con lo mínimo indispensable, ¿significa que no hemos avanzado nada entonces? Exacto, así es, y también una muestra de ello puede ser tema infraestructura. Uh-huh. Simplemente caminamos por las calles, por las hermosas y benditas calles de nuestro centro histórico, pero verdaderamente que transitarlas con una silla de ruedas es un tema complicadísimo, y te estoy hablando del cuadro más importante o más relevante de nuestra ciudad. ¿Qué nos espera a las personas que vivimos alrededor, que vivimos en la periferia, que viven en otro pues en otras zonas donde pues ni siquiera se cuentan con los recursos básicos? Hay personas que incluso pues mejor es lo que nuevamente comentamos, o sea, es más fácil mejor quedarte en tu casa y rendirte a salir e intentarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué te espera? ¿Cómo le vas a hacer? O sea, el principal reto es cruzar una avenida,
una banqueta, y te lo he contado porque de verdad me he caído, yo creo que no sé cuántas veces en la vida, afortunadamente nunca ha sido de gravedad, pero yo entiendo que no todas las discapacidades son iguales, ¿no? Uh-huh. A lo mejor para alguien una caída sí puede representar un peligro, pues, cañoncísimo. Entonces sí es algo muy feo, es algo muy fuerte, que creo que como administración pública, pues, bien lo dices, pasa una administración, pasa otra, simplemente nuestro Congreso del Estado. Uh-huh. Te lo juro, Uh-huh. te lo juro que el tema de tribuna simplemente, ¿no? Mi sueño es decir, vamos a tener un día una tribuna adaptada, una tribuna inclusiva, una mesa directiva donde todos podamos subir, bueno, ni para qué hacerte el cuento tan largo en la máxima sala, con subir al segundo piso aunque sea del edificio, ¿no? Pero pues, oye, pues ahí hay un proyecto que está estancado, que lleva estancado años. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en política? ¿Qué pasa en gobierno? ¿Qué pasa con las dependencias? Porque también hay muchísimas dependencias donde justamente uno llega a hacer un trámite y te toca quedarte en la parte de abajo porque no puedes subir a la oficina correspondiente, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer verdaderamente. Nuestros pueblos mágicos acá en Michoacán, yo les puedo platicar que en campaña yo me sentía muy contenta y me siento muy orgullosa porque tuve la fortuna de recorrer todas las zonas de nuestro estado de Michoacán, alrededor de 90 municipios más o menos, y bueno, ya nada más porque no me alcanzó el tiempo para recorrerlos todos, pero esos municipios que recorrí, yo estaba encantada. Hubo unos donde obviamente que la complicación fue más que en otros, el tema de la movilidad, el tema de toda la infraestructura, pues era un reto siempre, pero siempre hubo un equipo que estuvo dispuesto a empujar y poder sacar ese objetivo adelante. Voy a hacer una nueva pausa para seguir conversando contigo, con Carla González Villalobos. Vamos a la pausa y volvemos. Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación. Les recordamos que estamos conversando con Carla González Villalobos sobre el tema de la igualdad de oportunidades como motor del cambio social. Normalmente estos temas, Carla, se tocan sí o sí en las campañas políticas. Viste mucho a los partidos políticos estos temas. Después, gane quien gane, coincido contigo, este no es un tema de colores partidistas, a todos se les olvida. De repente alguien filtra alguna iniciativa para decir que cumplieron, pero bueno, no van al origen de esto, lo que han estado comentando tú y Cami también. Finalmente es un tema de conciencia social. Pero bueno, este país nos falta mucha conciencia social en todos los aspectos, ¿no? Este es uno más. Y te preguntaría entonces, ¿cómo lograr que se puedan concretar cambios verdaderos para, por ejemplo, un sector de la población que lo requiere con urgencia y que no queden solamente en promesas de campaña? Claro, mira, platicarte que yo, bueno, al paso del activismo, de todo lo que he hecho, hubo un momento donde me inscribí al primer parlamento y participé en el primer parlamento de mujeres del Congreso, donde ahí surge la idea y que yo espero que esa iniciativa en algún momento se haga realidad. Yo propuse implementar el modelo que se llama doble ciego, se titula doble ciego. Esta es una reforma de ley donde te exige que al momento de una contratación, y bien lo decías tú, ¿no? A lo mejor me enfoco mucho en tema de educación laboral y movilidad, pero es que eso para mí han sido mis ejes de vida. Uh-huh. Entonces creo que teniendo eso, digo obviamente que la salud es un derecho que tendría que ser... es otro tema, ¿no? Claro, totalmente. Claro. Pero siempre me enfoco en esos temas porque busco más allá de un programa social o de un taller que generalmente se propone para personas con discapacidad, ¿no? Siempre se propone que aprendas un oficio. Entonces, no nada más para personas con discapacidad, sino para todo el mundo. Esta iniciativa que te comento, te digo que propone que con este modelo de doble ciego sea un modelo de contratación donde no se evalúe a la persona que va a requerir un empleo ni por su condición física, ni por su edad, ni por su etnia, ni por ninguna situación. O sea, la persona contratante no debe conocer al aspirante hasta una vez haber evaluado sus capacidades por medio, pues, de algún examen o de alguna prueba uh-huh. Que se pueda presentar respectiva al cargo al que se aspira. Entonces, esta iniciativa yo recuerdo que
que la propuse y recuerdo que yo pensaba mucho en cómo justo garantizar no nada más para una persona con discapacidad, para mujeres embarazadas que también muchas veces se enfrentan a esos temas, para adultos mayores que también buscan tener una vida todavía activa y pocas son las oportunidades. Y realmente es que hay una capacidad infinita en muchísimas personas para seguir pues construyendo. Lo podrías ampliar a muchísimos temas, Claro. Ahora con lo que estamos viendo en Estados Unidos, aquí mismo, que somos un país desafortunadamente altamente clasista, puede aplicar también esta iniciativa para temas hasta del color de la piel, de el Por origen supuesto. étnico, etcétera. Es una muy interesante. Y finalmente, ahorita mencionas algo interesantísimo que tiene que ver con el tema de la salud. Y vemos aquí también que faltan instituciones que atiendan a las personas que pues padecen algún tipo de discapacidad. Lo vemos con el CRIT y con el CREA, que me parece que es la institución oficial. Faltan muchísimos médicos, falta inversión, faltan equipos, faltan espacios también. Faltan, siempre hemos sabido que faltan, pero nunca se resuelve el tema. Claro, es que es lo que te comparto nuevamente. Yo creo que se evalúa siempre el que es un sector minoritario. Híjole, no sabes cómo estoy peleada yo con esa palabra. No, porque siempre dicen, es que la minoría. ¿Cuál minoría? A ver, somos personas, todos somos personas. Y así sea uno, o sean 10 o sean 20, tendríamos que poder tener las mismas oportunidades, ¿no? Y como bien lo comentas, hay distintas instituciones. Desafortunadamente, por ejemplo, en temas de discapacidad, hay situaciones o instituciones más bien que solamente te atienden hasta los 18 años. Después de los 18 años ya no. ¿Y qué pasa con una calidad de vida? ¿Qué pasa cuando no puedes pagar una terapia? ¿Qué pasa cuando no puedes tener todos estos accesos? Y por supuesto, pues las filas son inmensas en los hospitales públicos, realmente. Inmensas, y muchas veces ni siquiera te llega a tocar la suerte, ¿no? O por ejemplo te dicen, bueno, pues tú, y te lo digo porque de verdad, y parecería absurdo, en algún momento de la vida me dijeron, pues tú ya ni vas a caminar. Entonces, pues tú ya ni le busques, no te preocupes. Y yo, pues claro, o sea, eso ya lo sé, ¿no? A lo mejor no voy a caminar nunca, pero eso no quiere decir que la condición de vida que tengo tenga que ser con una movilidad, pues que a lo mejor se pudiera complementar con terapias bueno, muy hablando en mi caso personal, ¿no? Como te comparto, cada discapacidad es diferente, pero sí creo, y también yo creo que ampliarlo a los diferentes tipos de discapacidades, porque no nada más podemos hablar de discapacidad motriz, existe la discapacidad visual, existe discapacidad auditiva, existe discapacidad sensorial, hay un sinfín de cosas que de verdad tendremos que prepararnos, tendremos que conocer. Yo les platicaba hace rato que yo creo que todo es falta de conocimiento. Yo creo que a nuestras administraciones les hace falta esta perspectiva, porque afortunadamente no viven con una discapacidad en el día a día, ¿no? Por eso era que inicié platicándoles lo importante que sería más personas con discapacidad en los espacios o en los puestos de representación. Que hablabas también, bueno, de salud física, pero creo que también es importante poner sobre la mesa la salud mental. ¿Por qué? Porque me decías hace unos momentos, es más fácil para muchas personas quedarse en su casa y no salir por lo que ven al enfrentarse en las calles, ¿no? Todos los obstáculos a los que se tienen que enfrentar día con día, al no poderse subir al transporte, a la discriminación, o sea, distintos retos a los que se tienen que enfrentar. Es más fácil quedarse en su casa, es un golpe durísimo a la salud mental. Tú haces un activismo muy bueno, la verdad. Creo que eres una persona sumamente resiliente. Gracias. Pero ¿cómo lidias con la frustración a veces de este activismo, no? Porque somos humanos y de repente llegamos a sentir esta frustración de no estoy avanzando, parecería que no está avanzando como yo quiero, ¿no? Y más en una sociedad donde de repente, lo sabemos, falta empatía. Claro. Claro, por supuesto. Yo creo que ha sido, te digo, un proceso, y este proceso no inició con una Carla adulta, con una Carla madura, con una Carla con las ideas centradas, no. Este proceso inició desde que Carla, de 9 meses, dice mi mamá, pues eras una bebé que eras muy inquieta y de repente un día te dejaste de mover. Eras una bebé que tú querías todo, igual que los demás niños. Yo te puedo platicar que los primeros años de vida yo no tenía una silla de ruedas.
¿no? Entonces a mí me sacaban a lo mejor en un cochecito, en un triciclo, y te puedo mostrar yo fotos mías, y mis fotos yo todo el tiempo ando muy con mi vestido de bolitas y un sombrero, y bueno, ustedes sabrán, ¿no? Dicen hace rato, es muy vanidosa, sí. Entonces esa Carla siempre existió desde que yo estaba muy chica, y como esa Carla siempre existió, también existió para defender el tema de decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero jugar con mis amigos, yo quiero ir acá, yo quiero ir allá, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Entonces, yo creo que todo este carácter, toda esta personalidad, toda esta, pues como lo comentas, ¿no? Este tema mental se forjó desde ahí. Claro que hubo obstáculos, claro que en algún momento me hicieron llorar. Te puedo platicar que cuando iba en secundaria, yo creo que fue una de las etapas más complicadas de mi vida, porque estuve en terapia psicológica, porque no podía entender por qué los demás chavos tenían que hacerme a un lado, ¿no? O por qué me ponían apodos, o por qué se burlaban de mi complexión, ¿no? En ese momento, pues, tú estás trabajando como adolescente tu seguridad, estás trabajando un montón de temas, que si te gusta un niño, que tú no le vas a gustar al niño, o sea, sin fin de cosas. Y de repente, pues el tema de que no haya la respuesta, de que haya tantos obstáculos, claro que es complicado. El tema hasta y te puedo platicar que también me pasó con una maestra, ¿no? Una maestra que de plano me dijo, tú no vas a estar conmigo en mi salón. Y yo dije, a ver, aquí tengo de dos, o me suelto a llorar y digo, está bien, no voy a estar contigo y me voy, o voy y hablo con el director y, oye, ¿por qué no voy a estar? No, porque... Bueno, más de resiliente, brava. También, las dos cosas. Qué bueno que siempre has alzado la voz, Carla. Vamos a hacer una última pausa para comenzar a que nos des algunas conclusiones y propuestas y proyectos que tienes para este año. Vamos a la pausa y volvemos. Regresamos en esta parte final de En Contexto, abriendo la conversación. En Michoacán estamos conversando con Carla González Villanueva sobre, pues esto, igualdad de oportunidades como motor del cambio social, y para que haya igualdad de oportunidades, mínimo, se dice, como dice en la política, necesitan el piso parejo cuando menos, ¿no? Que haya igualdad de oportunidades para que lo que se valore sea justamente la capacidad de cada persona. Hay uno de los temas, recientemente entrevistamos también a una activista por el tema de la eutanasia, y nos hablaba y nos decía, en casos como estos y otros, se deja de ver, digo, obviamente el centro de la atención y la discusión es la persona, pero dice también se deja de ver a quienes cuidan a estas personas, por ejemplo, ¿no? Y también en este camino y en este activismo, tú has notado que también el Estado en México reconozca el trabajo de quienes cuidan a las personas con discapacidad, por ejemplo, que haya pues también apoyos y que haya oportunidades, y primero que haya un reconocimiento y después que se brinden las oportunidades también para que pues finalmente es un trabajo 24/7, ¿no? Claro, qué bueno que tocas ese tema, porque justamente en Movimiento Ciudadano se está proponiendo un sistema nacional de cuidados, porque bien lo comentas, de verdad por años, por décadas, realmente el trabajo de las personas que con amor nos entregan su vida. Yo te puedo platicar de mi mamá, que me ha entregado pues ahora sí que los 30 años que yo tengo de vida, y que ha sido una persona que no se me ha despegado en ningún momento, y que ella ha tenido incluso que renunciar a sus propios sueños por darle vida a los míos. Entonces te puedo platicar que verdaderamente yo creo que toda esta trayectoria ha sido muy complicada. Yo creo que ella ha tocado y tocó puertas en diferentes aspectos, en diversos momentos, y todas esas puertas fueron cerradas porque no se concientiza. No, en realidad es que no, las personas que están del otro lado no pueden llegar a entender la magnitud de lo que es cuidar de una persona, de lo que es no descansar bien. Porque claro que una persona pues te duermes, y yo creo que cuando te duermes no puedes estar en una misma posición toda la noche. Entonces tú te estás volteando generalmente, ¿no? Entonces si alguien se dedica a cuidarte, el trabajo no termina cuando se duerme esa persona. Incluso también es de noche, ¿no? Incluso temas físicos, la salud física de esa persona. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? ¿No? Hay muchos temas, y verdaderamente yo creo que pasa lo mismo con el tema de las madres, ¿no? Que dicen por ahí
que no es remunerado el trabajo de una mamá y sin embargo es un trabajo de tiempo completo, que no tiene vacaciones, que no tiene descanso y que ahí están siempre y no nada más para ser mamá, sino para ser todólogas en la vida. Entonces pasa exactamente lo mismo con quien cuida a una persona y por eso en Movimiento Ciudadano estamos buscando que esto sea una realidad. Es muy, muy importante que se valoren los esfuerzos, pues sí, de absolutamente todos, porque es un trabajo en equipo. Como yo les compartí al principio, yo tuve la fortuna de contar con una familia que fue y que ha sido siempre mi respaldo. Pero siempre tenemos ese lema. Mi papá falleció, te puedo compartir, hace 4 años. Y cuando nos quedamos con mi mamá y con mi hermana solas, pues ahora sí que es decir, a ver, aquí somos un equipo y este equipo tiene que funcionar sí o sí, ¿no? Pero es poner parte de las tres para que eso sea una realidad. Entonces, como yo te comparto, eso es muy en lo personal mío. ¿Qué pasa con las demás personas? ¿No? Y que requieren igual, ¿no? Claro. Que requieren apoyos, que requieren terapias psicológicas, físicas, también oportunidades para, pues a veces, tener ingresos y se deja de reconocer también ese esfuerzo. Imagínate la realidad de una mamá que tenga alguna hija o hijo con discapacidad y que esa mamá tenga que ir forzosamente a trabajar porque es el único sustento en su casa. Claro. Que no cuente con sus hermanos o con alguien más que la pueda apoyar. Entonces yo creo que sí es un tema que se tiene que trabajar, que tenemos que luchar porque sea una realidad y poder avanzar. Yo creo que es un mecanismo muy importante para que exista un avance dentro de lo que debería ser una oportunidad, ¿no? Si tuvieras la oportunidad, Carla, de hablarle a quien hoy está en el poder, ¿qué mensaje le dejarías justamente para que aborde los temas que son importantes para ti, para muchas personas en México? Sobre todo, yo creo que nunca olvidemos cómo empezamos, porque absolutamente yo creo que en algún momento eso se olvida y eso no debería suceder. Se pierde la empatía, que es muy importante, y la empatía es algo que no se nos debe olvidar como políticos, como personas, y bien lo dices tú, alguien que ya está en el poder debería ser la persona más empática del mundo. Yo entiendo que el tiempo, que las agendas son muy apretadas, pero creo siempre que existen y por eso existen las diferentes dependencias y mecanismos que pueden delegar esta función de poder atender la mayor demanda de solicitudes o al menos escuchar a las personas. Por ahí alguien un día me decía, es que el presupuesto no alcanza para poder cambiar el mundo. Yo entiendo que no alcanza, pero a veces hace falta 5 minutos que escuches a una persona para poder desahogar tantito de su día. Que alguien se sienta escuchado, que alguien se sienta realmente atendido, que sepan que estás trabajando, que yo sé que no todo se puede atender al momento, pero si nos ponemos a trabajar ahorita, yo creo que acabamos más rápido. ¿Y tu agenda, Carla, para este 2026? Uy, pues mi agenda para este 2026 está llena de retos, está llena de sorpresas. Ahorita estoy en la delegación de Morelia, de aquí de Movimiento Ciudadano, y pues la verdad es que tenemos una agenda muy, muy, muy diversa. Más tarde, por ejemplo, vamos a estar en un centro de rehabilitación contra adicciones, platicando con chicos, partiendo la respectiva rosca de Reyes, entregando algunas cobijas, y pues bueno, tenemos muchísimas más actividades, generalmente en apoyo a la sociedad. Traemos por ahí temas de cine móvil. La idea, y para mí es muy importante, que siempre exista la parte de sembrar esa semillita. Principalmente a mí me encanta trabajar con niños y con niñas. Me encanta, porque era lo que yo les decía hace rato. Yo creo que cuando a un niño o niña le inculcas el que puede ser lo que él quiera hacer, con eso ya habrás avanzado muchísimo, muchísimo. Simplemente en temas de tierra caliente, ¿no? A veces allá no existen las oportunidades y como sociedad juzgamos. Es que ¿por qué fulanito se metió? ¿Por qué está en el crimen organizado? ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? Bueno, pues porque fulanito aguantó 20 días de hambre, aguantó que a su mamá se la molieran a palazos en diferentes ocasiones, aguantó muchísimas cosas en su vivencia y no nos ponemos a pensar en cómo eso
puede influir en el futuro, en los sueños, en las aspiraciones de una persona. Entonces, la agenda de este 2026 está enfocada en las niñas y los niños, que además para nuestro partido, pues, es muy importante, dijera Mayne, son primero, y realmente es que sí lo son. Entonces vamos a estar trabajando por ahí para poder ser ejes de cambio. Y creo que una frase que engloba muy bien todo lo que dices, Carla, es que el privilegio no nos nuble la empatía, que nos demos cuenta de los privilegios que tenemos y de ahí actuemos. Totalmente de acuerdo, y agradecer también las oportunidades que tenemos. Yo creo que tiene que ser algo muy importante el poder darnos cuenta de lo que te comparto, qué es lo que tenemos y también qué podemos compartir, qué se nos quita desprendiéndonos de algo tan chiquito, ¿no? Por ejemplo, ahorita de verdad, a mí me emociona mucho que como sociedad vi a muchas personas muy interesadas en hacer colectas, en hacer actividades. Bueno, con 50 pesos, con 100 pesos que aportemos, ya estaremos cambiando el pensamiento de un niño o una niña, a lo mejor regalándole un juguete de alguna profesión, ¿no? Y poder cambiar un poquito el panorama que a lo mejor tenían. Claro. Pues Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Red social tienes líneas de contacto? Claro que sí. Me encuentran en Instagram como Hey Carly, es H-E y latina de Tito, Carly. Luego está medio complicado. Uh-huh. y pues prácticamente esas son todas mis redes, ¿no? Estoy igual en Instagram, estoy igual en TikTok, estoy en Facebook me encuentran como Carla González, y igual en Threads, en todas las redes estoy como 8Carly. Bueno, pues muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado. Pedirte que sigamos en comunicación para que nos digas qué avance llevan pues estas propuestas que han empujado desde Movimiento Ciudadano, Claro. Tú en lo personal, además del partido, y pues muchas gracias. Encantada, gracias a ustedes. Gracias a Carla González Villalobos y gracias a usted también por habernos acompañado. Nos vamos.